Entonces la revelación es un don de Dios. Dios sale al encuentro, como dice el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. La revelación empieza desde el Antiguo Testamento, desde las primeras, diríamos, manifestaciones del Señor a través de los patriarcas, a través de los profetas, a quienes el Señor les habla, pero en la plenitud de los tiempos es Dios mismo, el Verbo eterno, el que nos habla y nos da todo. Él se entrega totalmente. Y esa entrega total en Jesucristo es la que nos hace partícipes de su vida, nos hace partícipes de la sabiduría divina, nos hace capaces de ser nuevas criaturas, y que nosotros, al igual que la iglesia, al igual que el pueblo de la primera alianza, nosotros, cada uno de nosotros, cada criatura, cada familia, poco a poco, nosotros tenemos que ir comprendiendo. Una cosa que uno no debe suponer o prejuzgar es que uno ya sabe, que ya conoce la revelación, y no es infrecuente, yo diría más bien es común, que muchas personas, por ejemplo, cuando van a la celebración eucarística, a la Santa Misa, en la liturgia de la palabra, van por el preconcepto, escuchan algún pasaje del Evangelio o algunas veces también pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y a veces algunas personas cometen el gravísimo error de decir, eso yo ya lo sé, ya lo entiendo, ya conozco. Eso no se debe hacer, porque es justamente no comprender de qué se trata, que es Jesucristo quien se está dando a conocer, es decir, el misterio de Jesucristo, que es infinito, nos desborda totalmente, son palabras divinas. Y claro, desborda a la humanidad entera, a la iglesia y muchísimo más a una criatura humana. Entonces, a veces uno se queda con una mirada, diríamos, muy superficial. Y uno cree que con esa mirada y comprensión superficial ya comprende toda la profundidad y la riqueza que hay en los distintos pasajes de la Sagrada Escritura y, por supuesto, con mayor razón en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y entonces uno no va bien dispuesto. Y yo he podido constatar en mi vida de converso que eso no es infrecuente. Y entonces por eso es que las personas no logran amar la Sagrada Escritura, porque no hacen, diríamos, no se acercan con la suficiente disposición para recibir ese alimento. Nosotros esta semana, 14ª semana del tiempo ordinario, justamente de eso se nos está hablando. Pero claro, muchas veces no nos damos cuenta. Yo he comentado en estos últimos días, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, acerca de ese pasaje del Evangelio según San Lucas, que hemos escuchado el domingo, que corresponde al capítulo 10 de San Lucas, que es el envío misionero de los 72, pero también pasajes que nosotros hemos contemplado esta semana en los días de feria. Y entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver si yo lo... Y entonces, en el día martes, nosotros hemos leído un fragmento del capítulo 9, versículos del 32 al 38. Y entonces dice en los últimos versículos, 38,
Dice, entonces dijo a sus discípulos, las mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y claro, yo estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes han escuchado ese pasaje. A ver, hagamos por lo menos con los que tienen las lámparas, les iba a decir encendidas, las cámaras abiertas. No sé si las lámparas encendidas, pero si es que abren más sus cámaras, ayudaría a tener un muestreo mejor. Así que les pediría a los que están presentes y no solamente han dejado ahí su computador y se han ido a hacer otras cosas, que abran sus cámaras, por favor, todos los que puedan. Porque les voy a hacer una pregunta, vamos a hacer una rápida encuesta. Levanten la mano los que han escuchado ese versículo que acabo de mencionar. La mies es mucha, los obreros son pocos. Levanten la mano los que ya han escuchado varias veces eso. Ok. Y ustedes saben esto, si han ido a misa este martes, lo han vuelto a escuchar. Entonces, lo común, diríamos, la interpretación común que se hace, que no es falsa, no es equivocada, no es errónea, es que lo que significa eso que tenemos que pedir por vocaciones sacerdotales, religiosas. ¿Ustedes han escuchado esa explicación de ese pasaje? Levanten la mano los que han escuchado eso. A ver quién. Levanten la mano, no les veo las manos, pues, porque sí. Están con la cámara abierta, pero no dejan ver su mano, pongan su mano ahí que se ve en su cámara. Ok, ya. Hay muchos, casi todos creo. Ok, bajen nomás sus manos para ver las caras. Entonces, claro, esa interpretación es cierta, pero vamos a repasar ese pasaje para ver que hay más cosas. Entonces uno se tendría que preguntar qué es la mies. Y entonces la respuesta a la mies es la cosecha. O sea, el Señor está enviando personas a cosechar, trabajadores a cosechar. Entonces, si es que el Señor está enviando trabajadores a cosechar, significa que alguien ha tenido que sembrar. El Señor no está diciendo vayan a sembrar, vayan a cosechar. Y se cosechan los frutos. Entonces, ¿quién es ese que siembra y cuáles son los frutos? Que son abundantes. Porque nosotros, no creo, ninguno de nosotros diría que tenemos frutos abundantes. No son nuestros. Esos frutos abundantes es la gracia de Jesucristo. Diríamos, es Jesucristo mismo, es el Espíritu Santo. Entonces el Señor lo que nos lleva es a acogerlo a Él. Porque lo que nos está diciendo es que nosotros no lo acogemos. Por eso le tenemos que pedir al Padre que vayan de obreros a su mies. San Juan presenta a Jesucristo como que Él es la vid. Él es y el Padre es el que siembra. Claro, los frutos de Él son abundantes. Su Pascua ha dado frutos abundantes. Y entonces esos frutos abundantes de Jesucristo son los que nos van a santificar. Pero nosotros no los recogemos. Porque trabajamos para las cosas del mundo, pero no recogemos, o dicho de otra manera, no acogemos la gracia. Y la gracia no es algo. La gracia es la persona de Dios que se nos da a conocer, que se nos revela, que se nos entrega y nosotros no lo acogemos. Por eso Jesús le va a decir en Cesarea de Filipo, lo veíamos el miércoles de la semana pasada, a los apóstoles en la celebración de San Pedro y San Pablo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro luego va a responder, ¿no? Ante quién dicen que soy yo, porque el mundo dice que es uno de los profetas, que es uno más. Y Pedro va a responder, Simón, hijo de Jonás, va a responder, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Y entonces Jesús le va a decir, eso te lo ha revelado mi Padre. Entonces, en otras palabras, ese pasaje es pedirle a Dios Padre que podamos acoger a Jesucristo. Y con Jesucristo viene, por supuesto, el Padre y el Espíritu Santo, porque es unidad perfecta de tres personas divinas. Y Jesucristo, el Hijo único encarnado, está en unión hipostática con la Trinidad Santísima. Y entonces, claro, eso no es la explicación usual. Yo no sé si ustedes la han escuchado antes, esta que les menciono últimamente, pero esa nos abre más horizonte. Y justamente nos abre más horizonte para entender qué significa el envío. Porque Jesucristo en la plenitud de la revelación, en la plenitud de los tiempos, Jesucristo nos revela quién es Dios, nos revela quién es el ser humano, quién somos nosotros, cada uno y todos los seres humanos, y quién es la iglesia. Y entonces nosotros, para acoger ese don, necesitamos fe, porque la fe es la respuesta a ese don que se nos entrega, a ese amor que se nos manifiesta. Y la fe es un don sobrenatural. Y el problema nuestro es que no acogemos la divina revelación porque nuestra fe es muy pobre, es muy pequeña, pero muchas veces presumimos de que tenemos fe. Especialmente nosotros, los clérigos, muchas veces los laicos comprometidos, porque nos fijamos, entre comillas, en los que tienen menos fe.